Pues hola a todos, gente rolera. Yo estoy de vacaciones y hace días que me apetecía hacer una reflexión general sobre un juego que me recomendó Fadayo, Orgullo Freak, que se llama The Hour Between Dog and Wolf. Lo tengo aquí, imprimido, de Matthew Quinn. Sí. Es un juego muy interesante que creo merecería más atención de la que se le ha dado y como es un género que me encanta, este policial, persecución de serial killers, quería dedicarle un poco de atención con vosotros y también hacer algo más que una reseña, aprovechar esta ocasión para intentar hacer una reflexión rolera sobre por qué jugamos, cuáles son los límites del juego, y creo que es el juego perfecto para hacer todo esto. Yo no suelo hacer estas cosas en el canal, si es que lo que yo tengo es un canal, yo lo veo como un sitio en el que subo algunas partidas para que mis amigos y yo las podamos ver. Pero en este caso particular sí pediría un poquito de atención porque creo que el juego la merece, ¿vale? Así que voy a ir haciendo un poco esto a salto de mata y a lo bruto, como me gusta a mí, y espero que os sirva para algo. Y al final del vídeo, aparte de hacer un comentario sobre el juego, me gustaría hacer algunas preguntas generales para que reflexionéis un poco sobre qué supone jugar a juegos así y qué lecciones podemos extraer todos de nuestro hobby. Voy a empezar hablando intentando definir un poco qué es The Hour Between Dawn and Wolf. Es un juego muy extraño, porque es un juego lo que nosotros llamaríamos un storytelling, ¿no? Un juego básicamente narrativo, en el que para solo dos jugadores, en el que uno va a tomar el rol de el persecutor de un asesino en serie y el otro va a tomar el rol de un asesino en serie. Y van a ir narrando a lo largo del juego escenas alternativamente. Cuando uno sea el jugador activo, el otro hará un poco de director de juego. Presentará la escena, tomará la posición de los PNJs y al revés, cuando el asesino tome posición, será el policía el que actúe como director de juego y moderador. Sin embargo, con respecto a otros juegos de narración colectiva, una cosa que es singular de de The Hour Between Dog and Wolf, es que es un juego competitivo. Y esto es una cosa extraña. En la mayoría de las ocasiones, los jugadores de los juegos de estos juegos son perfectamente cooperativos. Hay alguna pequeña excepción, como Microscope, en la que el juego no quiere que colabores porque busca sorprender y la única manera de sorprender es intentando evitar la colaboración entre los personajes, entre los jugadores, de tal manera que al final el resultado sea siempre inesperado para todos. Pero digamos, redobla la apuesta en ese sentido, porque lo que está buscando el juego es una confrontación directa entre el jugador, el que persigue al asesino en serie, y el asesino en serie. Y esto para mí lo hace singular. También lo hace completamente problemático. Y de eso también me gustaría hablar un poco al final. ¿Estamos nosotros preparados para jugar un juego así? En el que uno de nosotros tiene que identificarse totalmente con un asesino en serie, porque si no, la historia sufre, porque lo que hace al juego singular es la intensidad de la dureza del intercambio de golpes que se va a dar a través de las diferentes escenas entre aquel que persigue y el perseguido, entre, digamos, la versión del bien en la sociedad y la versión absoluta del mal, ¿sí? Que sería este asesino en serie al que perseguimos. El juego tiene un total de 72 páginas y el autor, Matthew Quinn, ha hecho un trabajo de documentación bastante importante. Las primeras 40 páginas están dedicadas en exclusiva a creación de personajes. Te da un montón de versiones diferentes de policías que puedes crear. Y te da después también, de una manera bastante documentada y bastante interesante, perfiles de asesinos, ¿sí? Motivaciones, etcétera, ¿sí? Y es una lectura perturbadora, pero muy interesante y muy densa por la cantidad de opciones que pone encima de la mesa para que crees esos personajes. Hay que decir una cosa, y es que The Hour Between Dog and Wolf no es la historia de un caso, no es, digamos, una narración policial convencional, sino que es la excusa para hacer una introspección en ambos personajes. De tal manera que, por ejemplo, no mantiene un orden lineal cronológico de escenas,
Las escenas pueden pasar antes o después, porque lo que le importa al autor del juego es profundizar en los personajes mismos y no en la idea de resolver un caso de una manera completamente fehaciente y lineal, como sería lo básico, digamos, en el género tradicionalmente. Básicamente, la creación de personajes funciona de la siguiente manera. El personaje que hace de policía tiene que elegir uno de los perfiles que aparecen en esas primeras páginas, lo cual altera muy levemente las características, pero sobre todo añade temas que puedes elegir a la hora de definir digamos, los rasgos de carácter fundamentales de tu personaje. Vas a crear 4 si juegas con el personaje del policía o del que persigue, porque pueden ser varios perfiles, no tiene por qué ser un policía, y otros 4 si vas a ser el asesino. Y después, el personaje que hace de asesino puede hacerle 4 preguntas más al personaje policía, al personaje persecutor, y el persecutor puede hacer 4 preguntas al asesino, de tal manera que colaboren también en lo que es la creación de ambos personajes, la profundización en ambos personajes. De tal manera que al final los dos jugadores van a terminar con un personaje definido por 8 rasgos fundamentales. Además de esos rasgos fundamentales, cada personaje tiene unas características especiales. Si eres el perseguidor, el que va a intentar atrapar al asesino, tienes 3 características básicas. Lo que el juego denomina obsesión, que es el foco que tienes en atrapar al asesino, lo que se denomina estabilidad, que mantengas tu cordura, y lo que se denomina conciencia, que es un poco tu límite, lo que te aparta, tu límite moral, lo que te aparta del asesino. Y estas características pueden ir para arriba o para abajo, dependiendo de cómo se desarrollan las escenas del juego. Como si fuera un espejo, las características del asesino son exactamente iguales, pero al revés. La obsesión del policía se transforma en la compulsión para asesinar del asesino. La estabilidad se transforma en astucia, que es la capacidad para evitar ser cazado. Y la conciencia se transforma un poco, bueno, la conciencia podría ser un poco reflejo de la astucia también, depende de cómo lo veas. Se convierte ya lo diré, astucia, en control, que es un poco la habilidad del asesino para mantener bajo control, bajo su dominio, todos los aspectos de su realidad alrededor y poder atacar con ellas al que le persigue. El juego nos avisa además de que estos aspectos no son solo aspectos personales de los personajes, que lo son, sino que reflejan también el tipo de sociedad en la que ellos viven. De tal manera que un alto nivel de obsesión, por ejemplo, en el policía, afecta también a cómo debemos representar el ambiente, por ejemplo, de la ciudad en la que le cazan. Cuanto mayor la obsesión, pues más lloverá, más negro estará el cielo, más preocupante será el ambiente, etcétera, ¿no? Todas esas habilidades son al mismo tiempo individuales o sociales. Otro aspecto de diseño que a mí me ha parecido muy inteligente. Estos 8 rasgos de carácter de cada uno y estas características básicas, ¿sí?, que van a determinar las mecánicas del juego, se van a reflejar en lo que el autor llama el framing table, ¿sí? Y os lo voy a enseñar para que lo veáis aquí en el PDF. Es una tabla muy sencilla que está subdividida en 16 fragmentos, de tal manera que podemos distribuir todos los aspectos del héroe y todos los aspectos del asesino entre ellos, ¿sí? Aquí tenéis las habilidades porque el juego está en inglés, claro, del policía, y aquí en reverso, para que las pueda ver, compulsión, astucia y control, las habilidades del asesino. Al final, estos juegos, por supuesto, que consisten en crear escenas, básicamente consisten, como sabemos todos, en qué herramientas nos está dando el juego para crear esas escenas, ¿sí? Lo primero que este juego hace de una manera, yo creo, muy inteligente es que al crear esta tabla, nos obliga a centrarnos sobre los aspectos de carácter de los personajes. De tal manera que vamos siempre a una escena, por lo menos con qué rasgo de carácter del personaje queremos enfatizar en esa escena. Esto se hace de la siguiente manera. Hay que elegir un tipo de escena. Y ese tipo de escena nos va a dar, nos va a decir qué tipo de característica tenemos que utilizar. Si es una escena que
se relaciona con nuestra obsesión, con nuestra astucia, con nuestro control, con nuestra compulsión, y nos va a hacer tirar un número de dados de 6 igual al número de esa característica. Al mismo tiempo, en una escena, esa característica se va a enfrentar a otra característica del asesino o del perseguidor. De tal manera que tenemos un grupo de dados de 6, uno por cada unidad de esa habilidad o de esa característica, y un número de dados de 6 blancos para el perseguidor por cada número de tal. De tal manera que compiten en dos. Los juntas todos en la mano y los tiras sobre este framing table. Y la característica, dejadme que os enseñe otra vez la tabla. Vamos a enfatizar en la escena aquel rasgo que obtenga el número mayor. Y si hay varios rasgos que obtienen un 6, digamos, el máximo número, podemos elegir el rasgo que queramos para desarrollar en esa escena. Y así es como, digamos, armamos las escenas en relación a nuestros personajes. Esta mecánica del framing table yo creo es muy, muy original. El segundo aspecto en el que el juego brilla tremendamente cuando de lo que se trata es de analizar qué herramientas te da a ti para crear escenas, para que no trabajes desde la nada, simplemente con tu imaginación o con tu archivo particular de este género de detectives que persiguen serial killers que tú controles, es que te hace una subdivisión de los tipos de escena que puedes crear, lo cual se une a los rasgos de carácter que este framing table te ha dado. De tal manera que al final ya tienes bastante información sobre qué es lo que quieres hacer. Os voy a enseñar un poco qué tipo de escenas te permite crear para que todos lo tengamos claro. Por ejemplo, para el héroe tenemos 6 tipos de escenas, que a la vez son, como igual que las características, espejos del tipo de escenas que el asesino puede crear. Escenas de investigación o de rellenar papeles en las que lo que haces es ganar evidencia. Este número de evidencia, que va a ir aumentando de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, dependiendo de cuánta vas acumulando escena por escena, es lo que va a determinar si eres el policía, el perseguidor, tu rango de victoria. Vas a ganar el juego cuando ese número de evidencia sea mayor que la suma de astucia y control que tiene en ese momento el asesino. Y a la inversa, la evidencia, como en espejo, funciona como número de víctimas que el asesino ha matado. De tal manera que si el número de víctimas es superior a la conciencia más la estabilidad del policía, el asesino ha ganado. Y luego hablaremos de cómo se resuelve el juego, pero voy a volver ahora a las escenas. Estas escenas, por ejemplo, de investigación, te permiten ganar evidencia o reducir la astucia del asesino. Y también te van seguidas de una coda a la escena que es un poco el informe, el rellenar papeles, ¿sí? En el cual todavía puedes ganar más evidencia a través del examen de las pruebas que has encontrado. ¿Qué tipos de escenas podríamos poner como ejemplo de este tipo? Pues, por ejemplo, cualquier tipo de escena de examen de la escena del crimen de los Sherlock Holmes o cualquier tipo de interrogatorio, que hemos visto 100.000, ¿verdad?, de asesinos, testigos, criminales en paralelo, gente que ha sido manipulada por el asesino, etcétera, ¿no? Y que nos permiten coger evidencia. O también, no sé, siendo un poquito más fantásticos, por ejemplo, en Blade Runner, ¿no?, cuando Deckard está examinando las pruebas, las fotos, ¿sí?, haciendo bodycam, ¿sí? Eso sería un poco el tipo de escena que sería lo que el juego llama una escena de investigación. Después tenemos las escenas personales, que sirven para aumentar consciencia o para aumentar estabilidad cuando nuestro policía está en peligro, cuando nuestro perseguidor está en peligro. Y también hay múltiples ejemplos en las películas y en los libros que hemos leído, ¿verdad? Por ejemplo, en El silencio de los corderos, cuando Starling habla con su amiga del FBI, o también esas escenas pueden funcionar para mal, porque cuando no las consigues solucionar bien, en vez de ganar estabilidad o conciencia, la pierdes, ¿sí? Por ejemplo, Marty Hart, el personaje de Marty Hart, de Woody Harrelson en True Detective, cada vez que aparece con su familia, pierde estabilidad, pierde conciencia porque arma un gran lío, ¿no? El tercer tipo de escena que puede hacer el policía es lo que llaman escenas de compasión, en la que el policía se relaciona directamente con la inocencia del mundo. Y esto le permite, de una manera completamente compacta, aumentar su estabilidad o reducir su estrés.
Eh, una diferencia entre estas escenas y las personales, y es que en las escenas de compasión solo hay un único narrador, que es el policía. El policía actúa como personaje y como narrador al mismo tiempo. Mientras que en la escena personal, el jugador que hace de asesino representaría a la familia y le haría un poco de director de juego al jugador. Sí. Esas son un poco las, digamos, las tres escenas, los tres tipos de escena fundamentales, el backbone, ¿no? El siguiente grupo de escenas del policía son también muy interesantes. La primera de ellas se denomina escenas de cruzar la línea, que son muy típicas del género, ¿verdad? Todas esas escenas en las que el policía se ve acorralado y necesita hacer algo ilegal para continuar la investigación y cruzar un poco sus propias convicciones. Son escenas que aumentan en dos la evidencia en vez de en uno, pero al mismo tiempo bajan la conciencia del policía. Y hay millones de ejemplos, ¿verdad? Algunos muy interesantes. Por ejemplo, en Seven tenemos al personaje de Morgan Freeman, Somerset, que le pide al FBI que le pase una lista de gente que ha pedido determinados libros en bibliotecas públicas para ver si puede atrapar al asesino. O Mills, por ejemplo, el personaje de Brad Pitt, en vez de esperar a la orden para entrar en el piso de John Doe, le pega una patada a la puerta y la destroza. ¿Sí? O, por ejemplo, en Twin Peaks, Cooper cruza la frontera de Canadá, se salta a la jurisdicción para investigar el casino de One Eye Jacks. Hay muchísimas. Atso y Guillermo, en El nombre de la rosa, que se meten en una biblioteca prohibida para investigar, ¿no? Son escenas en las que el personaje está dispuesto a jugarse su conciencia para aumentar en evidencia y acercarse a cazar al asesino. Tenemos el quinto tipo de escena, que es lo que llamamos reflexión, en la que es, digamos, un intento del personaje de reagruparse consigo mismo y balancear alguna de sus características que está sufriendo. Si el asesino te está atacando por tu estabilidad, o por tu conciencia, o por tu obsesión, te está intentando desanimar para que dejes el caso, estas escenas te permiten, digamos, crear momentos en los que puedes mejorar, pues, y está completamente abierto. Si hablamos de estabilidad, por ejemplo, podría ser una visita a un terapeuta. Si hablamos de la vida personal de uno, pues como el policía repasa sus fotos, quién es, de dónde viene, por qué está haciendo lo que está haciendo, etcétera. Son escenas, digamos, un poquito más introspectivas que las familiares o que las de ¿cómo se llamaban? Compasión. Sí. Y finalmente tenemos las escenas más agresivas, que son las escenas de iluminación, en la cual, como las características de los personajes no solo son de los personajes, sino del mundo que les rodea, esto nos permite, digamos, hacer un ataque directo sobre una de las características del asesino para intentar reducirla. Y lo que representan estas escenas es cómo el mundo reacciona al asesino poniéndole en problemas. Por ejemplo, doy algún ejemplo, sería, digamos, el aumento de la vigilancia social por las acciones del policía podría hacer que la gente vigilara más cómo se comporta el asesino y esto le impide cometer crímenes, ¿no? Con lo cual bajaría el control que él tiene. O si recordáis, por ejemplo, el final de No Country for All Men, Anton Chigurh tiene un accidente, ¿no? Que es un poco, como él es el rey del azar, pues es como si el azar lo cogiera a él, ¿no? Y esto sería un poco una bajada de su compulsión, de su intento de matar, ¿no? Que está basado en esa idea del azar. O un momento en el que baja la astucia de Zodiac, el asesino de San Francisco, sería el momento en que toda la prensa se pone de acuerdo porque la policía les empuja, por supuesto, para ignorar los mensajes a los medios que están recibiendo del asesino. Con lo cual baja su astucia porque ya no puede liar las cosas tanto. ¿Sí? Y la verdad es que este tipo de escenas de iluminación yo creo que dan mucho juego, son muy potentes. Otra vez, como en un espejo, tenemos las escenas que puede crear el asesino, ¿sí? Y que son, por supuesto, la primera, el asesinato mismo. El juego empieza siempre con un asesinato, ¿sí? Y después del asesinato va siempre implicado un momento de insatisfacción en la que la adrenalina del asesino baja y entonces descubre que no puede ser satisfecho por el asesinato y tiene que cometer otro, ¿no? Una serie que va a ser interminable a menos que alguien consiga pararla o que él decida dejar de matar. Y esto puede aumentar también la compulsión o la astucia del asesino, hacerle más preciso en sus crímenes, más poderoso. Cuanto más mata, mejores. ¿Sí? Y ahí tenemos también ejemplos de esto, no tengo que poner, ¿verdad? Hay millones. ¿Sí?
Tenemos escenas de preparación del crimen, ¿sí? En la cual básicamente lo que hacemos es, como asesinos, crear escenas en la que, de acoso, de elección de posibles víctimas. Y esto incrementa la compulsión y también el control del asesino. Ejemplos, bueno, por ejemplo, en El silencio de los corderos tenemos los momentos en los que Buffalo Bill está vigilando mujeres, las mujeres que quiere asesinar, y cómo prepara la furgoneta, cómo prepara todo para que esos crímenes puedan tener lugar, ¿no? Tenemos escenas de manipulación, que son intentos directos de romper al héroe, ataques directos con la intención de traumatizarle, y en la que podemos hacerles daño directamente o indirectamente a través de aquellos a los que ama. Y esto hace bajar pues, un ataque a la estabilidad, que también incrementa el estrés y puede aumentar también el número de víctimas, si eres capaz al mismo tiempo de matar a alguien. Es decir, puede ser también asesinatos más focalizados. Ejemplos de esto, pues tenemos por ejemplo en Zodiac los momentos en los que Zodiac llama por teléfono a aquellos que está investigando o los amenaza directamente con matarles. La quema de herejes en el nombre de la Rosa por parte de la Inquisición, que pone un poco en crisis a Guillermo de Baskerville, que era el que los había defendido. ¿Sí? Hay un cuarto tipo de escenas muy interesantes que en inglés se llaman misdirection, ¿no? Los he traducido un poco por el enfangamiento del caso, ¿no? Aquellas cosas que el asesino hace para que el caso se vuelva más complejo y también cómo el aparato legal complica el caso. Por ejemplo, pues las cartas de Zodiac a los periódicos son perfectas, ¿no? Van dando información falsa de tal manera que es muy difícil hacer un retrato psicológico del personaje que está detrás de esos crímenes, ¿no? En El silencio de los corderos tenemos los anagramas humorísticos de Aníbal Lecter, que son completamente falsos, no dan nombres como Sulfuro de Hierro, ¿sí? O tenemos el final de Memorias de un asesinato, una película coreana extraordinaria, ¿sí? Donde lo que ocurre es que la policía americana les manda los resultados de la evidencia genética que habían encontrado del asesino, y esas evidencias descartan que la persona que ellos creían fuera el asesino, con lo cual el caso queda completamente inconcluso. Son escenas en las que lo que ocurre es que la evidencia baja y también la obsesión, porque los personajes que buscan al asesino se desaniman. Y también me parecen muy creativas, muy interesantes. Hay escenas de lo que el autor denomina aura, en lo que vemos serían un poco el reflejo de las escenas de reflexión en el policía, y también son maneras de balancear en las que el asesino puede balancear matemáticamente sus características para no ser atrapado. Y son también terribles, ¿verdad? Por ejemplo, Buffalo Bill cosiendo sus vestidos, digamos, poniendo en práctica sus fantasías. O en True Detective, por ejemplo, en la primera temporada, no en el resto, son muy malas, la construcción de Carcosa por parte del asesino sería una escena de aura en la que el asesino se junta consigo mismo y se pregunta por qué está haciendo eso, y consigue, digamos, hacer su foco más fuerte. Y finalmente, el reflejo de las escenas de iluminación en la que el mundo destruye o pone en problemas al asesino por parte del policía, los tenemos en las escenas de ruina, que cuando una de las habilidades del asesino llegan a 7, puede utilizar su influencia en el mundo para, digamos, lanzar un ataque directo contra una de las características del policía y tratar de romperle. De nuevo hay muchísimas. Por ejemplo, quizá la más famosa de todas, en Seven, ¿verdad? El momento en el que John Doe le da la caja al personaje de Mills, de Brad Pitt, y le obliga a disparar en la cabeza. Eso sería el final y el fracaso, ¿no?, de la misión. También escenas en las que la violencia de la persecución le lleva a los personajes a recaer en el alcoholismo, en las drogas, algún tipo de vicio, el juego, etcétera, o escenas bruscas en las que el personaje es directamente apartado del caso, lo cual afectaría a su obsesión, sustituido por otro policía, como pues en El nombre de la Rosa, por ejemplo, a Guillermo de Baskerville. Al final el abad intenta apartarle del caso cuando descubre que está cerca del asesino y que no quiere que se sepa la verdad. Bien, os voy a enseñar cómo se resuelve el juego. A ver un momentito, por favor. Creo que lo tengo aquí, sí. Decía que cada vez que haces una escena, lanzas dados de 6, aprovechando la característica principal de ese tipo de escena, contra los dados de 6 de la característica principal de tu oponente. Y si tienes un resultado mayor, en los dados principales ganas y puedes subir o bajar.
De tal manera que tu astucia o tu control, en el caso del asesino, suben o bajan. Tu conciencia y tu estabilidad suben o bajan también dependiendo del tipo de escenas y de los éxitos que vas teniendo. Y también de cómo consigues utilizar las escenas intermedias para balancear esos números. El juego se resuelve con una victoria del héroe, del perseguidor, si el número de evidencia supera a la suma total de astucia y de control que tiene el asesino. Se resuelve a favor del asesino si el número de víctimas es superior a la conciencia o estabilidad del asesino. De tal manera que esto nos llevaría a la narración de la escena final, en la que, mirando a todas las características y a todos los rasgos de carácter con los que hemos trabajado, vamos a crear un epílogo. ¿Sí? Y aquí yo creo que el juego hace algo excepcional, que es que hace que todas las decisiones que has tomado pesen, porque te va a obligar a comparar características una frente a otra y al comparar esas características te va a dar índices de por dónde puede ir el final. Y os lo voy a enseñar también porque yo creo que esto es muy, muy interesante. Por ejemplo, estas serían algunas formas de victoria del héroe. Si la obsesión que tú tienes es mayor que tu conciencia más la astucia del asesino, el asesino es asesinado. Quiere decir que lo has matado durante la investigación, has conseguido atraparle y matarlo. Por ejemplo, bueno, hay muchísimos, ¿no? El silencio de los corderos, True Detective, como quieras. Si tu conciencia es mayor que el control del asesino, puede ocurrir que el asesino se suicide. ¿Sí? Otro indicador interesante. Si tu conciencia es superior a su nivel de compulsión, por supuesto el nivel de compulsión y de obsesión normalmente son más altos que los niveles de astucia o de control por el lado del asesino o de estabilidad y conciencia por el lado del detective, por la sencilla razón de que la compulsión y la obsesión son la característica fundamental de la escena fundamental para conseguir evidencia o hacer víctimas, de la investigación o del asesinato. Y como son las características principales, suelen ser las más altas. De tal manera que si tu conciencia en algún momento supera la compulsión del asesino, lo que has conseguido es que se rinda. ¿Sí? Si tu compulsión es mayor, ¿sí?, que su astucia más su control, lo que quiere decir es que el asesino ha cometido un error, que tú estás por encima de él en esas cosas. ¿Sí? Y al mismo tiempo tenemos victorias del mismo tipo para el asesino. Por ejemplo, si tu astucia supera la obsesión del detective, puedes optar por dejar de matar durante un tiempo. Algo que, por ejemplo, ocurre en la película Zodiac. El asesino tiene intervalos de años en los que no actúa, que a los detectives que le buscan les vuelve completamente majaras, porque no saben, de repente se ha hecho humo y de repente reaparece y les vuelve loco. Si el control del asesino supera la estabilidad del héroe, básicamente le ha roto su mente, ¿sí? Has hecho que se vuelva loco. Si tu control supera obsesión, lo matas, igual que él te podía matar a ti de la manera contraria, cuando tu compulsión era menor que su conciencia. Y finalmente, si la compulsión y la obsesión son iguales, puede haber una conclusión interesante y es que se creará un vínculo entre el héroe y el asesino. Esto nos llevaría un poquito quizá a los cómics de superhéroes como Batman, ¿no? Donde se ve que hay un vínculo entre el Joker y Batman, ¿no? Que no puede ser roto, porque ambos dependen el uno del otro, ¿no? En conclusión, yo creo que es un juego narrativo muy interesante por poner esta mecánica de la competitividad estratégica entre los jugadores, que nos obliga a mantener una tensión durante el juego que para mí representa perfectamente al género. Eso es un género letal, de una intensidad y de un horror absolutos. Yo soy muy fanático de este género. Estas películas como las películas de David Fincher, Mindhunter o las películas Zodiac, Seven, me parecen obras maestras del cine. Memories of a Murder, Memorias de un asesinato, o en España La isla mínima, El secreto de sus ojos, me parecen películas fabulosas, ¿no?, para trabajar todos estos temas. Y el género me encanta, pero ¿cuál es el problema? El problema es que yo creo que el juego no podría funcionar si la persona que juega como el asesino
no está realmente implicado en el juego intentando ganar. Porque toda la mecánica del juego, en realidad aquí la cooperación surge de la colaboración y la historia va a ser tan buena como tú metas tensión a través del asesino. Si no te identificas con ese personaje, es muy difícil que consigas hacer eso. Y entonces aquí está el problema. Porque si te identificas con este personaje, estás identificándote con un asesino en serie, con un psicópata. Y esto te está llevando por una avenida muy poco cómoda, evidentemente. Y aunque te guste el género, aunque te parezca un género de un realismo brutal, de una potencia psicológica impresionante, obligar a uno de los jugadores a tomar este rol es algo realmente complicado. El juego brilla, a mí me parece que es un juego brillante, el tipo que lo ha diseñado, desde luego ha hecho un esfuerzo tremendo, pero aquí para mí colapsa, porque lo convierte en una experiencia injugable, por lo menos para mí. Me parece que otros dirán que, y esto nos llevará un poco a la conclusión, otros dirán que esto es solo un juego, ¿no? El narrador mismo intenta, el escritor del juego, el diseñador, Matthew Quinn, intenta justificarlo diciendo bueno, que es una excusa para explicar para ahondar cómodamente en áreas de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra conciencia, de nuestro corazón, que todos tenemos. Y que el juego nos permite, digamos, explorarla de una manera segura, cómodamente. Bueno, yo la verdad es que no creo en ese tipo de catarsis en este género. Yo creo que hay una violencia inherente en el género que nos impide identificarnos con este tipo de personajes. Este tipo de personajes, si estudiamos un poco de psicología, vemos lo que la gente ha estudiado, vemos la bibliografía, que por cierto el autor también lo ha hecho, nos damos cuenta de que su cerebro funciona de una manera completamente diferente al nuestro, que carecen absolutamente de empatía y, claro, el rol muchas veces es un esfuerzo de empatía. Entonces, cuando tú haces el esfuerzo empático de intentar identificarte con el asesino, te estás poniendo a ti mismo en una posición muy, muy dura. Yo creo que es un juego que puede hacerle daño a la gente si no entra en él con algún tipo de estrategia que le permita mantener algún tipo de distancia con respecto al asesino. Matizo aquí porque cualquiera podría decir que un director en cualquier partida de horror, en cualquier partida de policial, se ve obligado a interpretar a asesinos en serie o a otro tipo de asesinos que hacen todo tipo de cosas brutales. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es que este juego es especial, porque lo que hace este juego es ponerte exactamente en esa posición y obligarte a competir a ti desde esa posición. Mientras que en otros juegos tú eres el director, tú no solo controlas al asesino en serie, controlas muchas más otras cosas y también controlas la historia. Por lo menos hasta un cierto punto, hasta donde los personajes te dejan, hasta donde los jugadores te permiten. Con lo cual, tú nunca tienes una identificación central con el asesino, pero aquí sí. Porque si no lo haces, el juego fracasa. Si no lo haces, no hay tensión. Y si no hay tensión, el juego no puede avanzar. Porque la historia va a ser tan buena como tú consigas ahondar en el personaje. Y eso te va a llevar a unos rincones que realmente son muy, muy problemáticos. Entonces, esto nos lleva a problemas, ¿verdad? Porque la conclusión, ¿cuál es? Que tenemos un gran juego que ha hecho un montón de cosas bien, pero que en su propuesta central hay un problema tan grave que de alguna manera tenemos que intentar resolver entre todos. Antes de pasar un poco al final, quería hablar también de otra cosa, que es, hay un cierto debate en Twitter, en las redes sociales, entre roleros, tiene que ver más, normalmente aparece más por el tema de la corrección política, de la representación de minorías, en la cual muchas veces la gente que se siente incómoda con la representación de las minorías en el rol y con la atención a los detalles, especialmente cuando uno está trabajando con una cultura que no es la suya y la gente pide respeto, muchas veces te responden diciendo, es que esto solo es un juego, ¿no? Y bueno, esto solo es un juego, a mí, por ejemplo, con juegos como The Hour Between Dog and Wolf, se vuelve muy problemático. Porque te demuestra que, aunque tú estás jugando y para ti el juego es una actividad de ocio, en la cual lo que tú quieres es un relax total para maximizar tu placer y aprovechar esas horas que tienes libres, en realidad el juego es siempre algo más profundo. Y este juego yo creo que lo demuestra. Yo no creo que haya prácticamente ninguna persona que pueda ponerse en la piel de un asesino en serie y salir completamente indemne de esa situación. Estoy seguro que yo podría jugarlo y otras personas podrían jugarlo, pero también estoy seguro de que lo pasaríamos mal. Habría momentos en los que sufriríamos mucho. Y creo que eso demuestra
que esta idea de que esto es solo un juego es falsa. Es falsa por esa razón, porque siempre hay unos niveles de empatía que, aunque lo que estamos haciendo nos parezca trivial, no lo es. Siempre hay algo más ahí. Hay un punto de empatía, hay un punto de representatividad, hay un punto de expresión de nuestros deseos, ¿sí? Que entra en conflicto con lo que un asesino en serie es, evidentemente, y que nos crea un bloqueo. Entonces, yo creo que este juego es interesante precisamente para hacer ese tipo de reflexión, de dónde están los límites del rol. ¿Realmente queremos jugar con un personaje que sea un nazi? ¿Qué implica jugar con un personaje que sea un nazi? Y no solo del rol, de cualquier otro juego, de los juegos de mesa, de los videojuegos, etc. ¿Sí? Porque realmente nos están poniendo en posiciones que son dolorosas, que son incómodas. ¿Sí? Y entonces, la conclusión es un poco negativa en ese sentido, porque no podemos de ninguna manera concluir que lo que estamos viviendo aquí en este juego es un proceso de catarsis, porque para que haya una catarsis, para que la gente, digamos, pueda salir reinvigorada del juego, en el caso del asesino, que seas atrapado y tengas un momento de cambio, para eso necesitarías un reconocimiento, necesitarías reconocer que has cometido una serie de crímenes. Y la posición misma psicológica del asesino prácticamente hace imposible esto, porque el problema de esta gente es, y en ese sentido sí que son dignos de nuestra misericordia, es que no saben lo que hacen, es que su cerebro no les permite tener ese tipo de empatía. Entonces, claro, nos crea todo tipo de problemas a la hora de jugar. Como conclusión, quería quizás sugerir una manera en la que yo creo que el juego se podría jugar de una manera más cómoda para aquellos que nos gusta mucho el género, que sería la siguiente. En vez de identificar a cada jugador con un personaje, lo que podríamos hacer es jugar cada turno alternativamente, de tal manera que el personaje que hace de policía solo lo haga en la primera escena y en la segunda tanda de escenas actúe como asesino. Y en la segunda como policía y en la siguiente como asesino. Y el asesino, por supuesto, el jugador de asesino al revés. ¿Sí? De tal manera que ambos jugadores pueden actuar un poco como directores en general y no tienen que identificarse directamente con el asesino, simplemente en las escenas en las que podrían jugar, como él. De tal manera que pueden mantener su nivel de competitividad, por lo menos hasta un cierto punto, pero rebajar un poco su nivel de inmersión, teniendo un freno, porque sean al mismo tiempo el que busca y el que persigue. Creo que no habría que cambiar muchas cosas en el juego, a lo mejor un poco en el diseño de personajes, en vez de crear 4 rasgos cada uno, habría que crear pues 2 rasgos fijos y 2 preguntas cada uno para cada uno de los personajes, y entonces esto sería equitativo, de tal manera que todos tuvieran dos características fijas y 2 preguntas para el otro cuando se trate de crear los personajes conjuntamente. Y esto quedaría un poco como obra conjunta, de tal manera que con esa mecánica tuviéramos una cierta distancia con el asesino que nos permitiera disfrutar de una historia de una crudeza, de un realismo tremendo, pero al mismo tiempo nos diera la salvaguarda de que no tenemos que identificarnos con un ser así para que las mecánicas del juego funcionen. Y finalmente quería lanzar ahí una pregunta a toda la comunidad que sería, ¿jugaríais este juego? ¿Os gustaría jugarlo? Mandadme un mensaje, ponedme un comentario aquí si queréis probarlo. Si quisierais jugar a este juego, ¿os veríais capaces de jugarlo directamente tal cual está escrito o intentaríais buscar alguna modificación? Si buscarais alguna modificación, ¿con qué modificación os sentiríais cómodos para jugar un tipo de juego así? ¿Realmente creéis que este tipo de juegos son una cosa buena? ¿Qué os parecen las reglas? ¿Qué os parece lo que el juego propone? Y también, si queréis, podemos entrar en el debate de qué es un juego de rol, ¿sí? Esta idea de esto es solo un juego. ¿Qué os parece esa idea? ¿Tenéis algún tipo de comentario que añadir? Para cualquier otra cosa, me proponéis como comentarios aquí al vídeo o en Twitter y yo pues, intentaré la medida posible responderlo, como estoy de vacaciones. Muchas gracias.